Bueno, buenas de nuevo. Ahora hace un rato que estoy y no se me ha caído la conexión, así que supongo que el problema está resuelto. Vamos a esperar un ratito, así sigo admitiendo, porque lo que alcancé a ver es que en la sesión anterior había más de 50 y ahora todavía estamos en 40 y pico. Así que se irán sumando otros compañeros seguro. Aguantemos un toque nomás. Hola, profe, buenas tardes. ¿Hoy no teníamos con Sí, Florencia? O yo soy del grupo 17, no sé si estoy bien en su sí, grupo. estás bien. No estás perfecto, Alondra. Es algo que ya habíamos comentado en clases anteriores. La parte esta sincrónica, digamos, estas clases sincrónicas, que en realidad no son clases en sentido estricto, porque las clases en sentido estricto las tienen con los teóricos, digamos, sino que son instancias más de revisión de los trabajos prácticos, sincrónicas. La vamos a ir trabajando de a dos grupos. En este caso, el grupo 16, que está conmigo, mi nombre es Damián Navarro, por si hay alguno que se está sumando ahora, y el grupo 17, que es el de la profe Florencia Matar. Entonces, lo que hacemos es en algunas intervenciones, en algunas clases de estas, estaremos los dos, en otras estará ella sola y en otras, como en el día de hoy, estaré yo, digamos, pero el trabajo está coordinado por los dos, ya que corresponde a ambos grupos, ¿sí? Así que hoy me voy a hacer cargo yo. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, porque no sabía Dale. si yo estaba bien acá o No, no. perfecto. Acá ¿Está bien? estamos o deberíamos estar. Eso es algo que también lo habíamos charlado varias veces, pero que obviamente está perfecto que hayas preguntado, porque por ahí también alguno puede tener la duda. Eh, digamos, la división en grupos tiene que ver estrictamente por una cuestión de la cantidad de estudiantes que se inscriben a la materia, cerca de los 2000 en total. Entonces, para poder realizar algún tipo de acompañamiento un poco más cercano, lo que hacemos es dividir en grupos, pero tanto la parte teórica como la parte práctica es la misma para todos los estudiantes. Entonces, si bien ustedes tienen están asignados por el CIU Guaraní a un grupo y a un profesor, ustedes pueden asistir en el horario, tanto a los teóricos como a los prácticos, en el horario que mejor se acomode a sus respectivas actividades. Lo que sí siempre se recomienda es que lo tengan anotado, digamos, que no pierdan de vista quién es su profesor asignado, por una cuestión netamente práctica, que es el profe que corrige los parciales. Digamos, cada profesor tiene a su cargo la corrección de su grupo en los exámenes parciales, y es el que lleva el registro de las evaluaciones, de las notas y demás, y el que después termina cerrando ese registro con la determinación de si han regularizado o no la materia. Entonces, sí o sí tienen que tener en claro quién es su profe de práctico, de grupo, digamos, quién coordina su grupo de práctico, así ante cualquier eventualidad que ustedes necesiten acerca de alguna corrección o acerca de su regularidad o no en la materia, tienen que remitirse a ese profe. Salvado esto, digamos, una vez que esto ya lo tienen bien claro, ustedes pueden participar de la clase del horario de clase que mejor les quede, porque en todo se trabaja
la misma temática. Por supuesto, cada profesor le imprimirá a esa clase algún tipo de particularidad que tenga que ver con el ejercicio de la docencia, con sus estrategias, con su personalidad, etcétera. Pero el tema, el contenido, es el mismo para todos, ¿sí? No obstante esto que he dicho, este es el horario que está pensado para el grupo 16 y 17. Es más o menos los que estamos aquí. Lo que quiero decir es que si hay alguno de otro grupo que no ha podido estar en su horario y está acá ahora, no hay ningún inconveniente. Es el mismo desarrollo que vamos a hacer. Temático, obviamente, de contenido, ¿sí? Mariana dice, estaba intentando con otro link, capaz... Sí, por eso yo decía esperar un segundito, igual ahora ya son cerca de 25, como siempre les digo, la clase está pensada, o por lo menos lo que siempre nos recomiendan es que no dure más de entre 30 a 40 minutos, más que eso no debería durar, por ahí podemos extendernos a 50, creo que la clase pasada fue un poquito más extensa, pero más que eso no. Así que podríamos arrancar, cosa de ir terminando cerca de las 7 menos 10 en todo caso. Porque hubo un inconveniente con el link anterior, a mí se me caía la señal, no podía admitir una serie de inconvenientes que al parecer se resolvieron generando un nuevo link, por eso les pedí que se mudaran aquí y hay un aviso a ese respecto en el foro. Así que creo que está resuelta esa cuestión. Bien, arranquemos. ¿Hay alguna otra duda, consulta, comentario? ¿Esta clase se graba? No, Fernando, no. Las clases de sincrónicas de los teóricos sí se graban, pero las clases sincrónicas de los prácticos, que insisto, no son clases en sentido estricto, sino que más bien tienen la característica de intentar revisar los avances o poder acompañarlos en la resolución del cuadernillo de trabajos prácticos, que ese sí ustedes ya lo tienen en el aula virtual. No se graban porque justamente tienen una dinámica tipo más bien de taller, digamos. Lo que se les solicita es que ustedes traten de resolver los ejercicios previamente a este encuentro, entonces los vamos revisando, obviamente con alguna aclaración si es que hace falta, pero entonces la clase en sí no tiene mayor sentido más que para los que participan de la clase, ¿sí? Así que por eso no se graban. En todo caso, los que no puedan participar de las clases y les interese saber la resolución, después, por lo general después de esta clase, a última hora o a primera hora del día siguiente, se suben los trabajos, perdón, se suben las claves de corrección de los trabajos prácticos. Entonces, para quienes no puedan participar de estas instancias sincrónicas, entran y más o menos ven si lo han resuelto bien o no, ¿sí? Obviamente no tendrán por ahí algún tipo de dedicación mayor, pero, pero, pero ese es un poco el motivo, digamos. Vamos a tratar de ir resolviendo las dudas o tener una dinámica más bien de taller, ¿sí? Se había grabado solamente una, creo que fue la primera, la de la presentación, porque como nos manejábamos con Meet, el Meet de Google, que tiene una capacidad para 100 personas, y habíamos excedido esa capacidad, bueno, la grabábamos para que todos pudieran por ahí acceder a la información, pero como aquí ya nos superamos los 60, 70 como mucho, nadie está privado, digamos, de la posibilidad de participar, así que no las grabamos. Bien, ¿arrancamos? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces arranquemos. Hoy la idea es poder revisar los avances que han tenido con respecto al trabajo número 4, que tiene por título Instrumentos del Saber. Básicamente lo que nosotros venimos viendo clase a clase, nosotros digo en el sentido de los desarrollos que tienen con la profesora Florencia y los que tienen conmigo, tienen que ver con
contextualizar, digamos, en el marco de qué o cuál es el objetivo, el sentido que tienen la resolución de estos trabajos prácticos, más allá de poder afianzar o fijar los contenidos que vienen desarrollando en los teóricos. La idea es que que la materia está pensada desde una perspectiva de análisis de los componentes propios que componen las ciencias sociales. De allí la idea de una metodología de acción o de una metodología de trabajo de las ciencias sociales, que esto ya lo he aclarado, no es lo mismo que una metodología de la investigación de las ciencias en ciencias sociales, que lo tendrán, creo que hay algunas de las carreras que lo tienen después ya sobre el finalizado en los últimos años, digamos, finalizado las carreras. En este caso, de lo que se trata es de un análisis de los componentes que conforman lo que sería el discurso científico en sí, ¿sí? Metodología en un sentido como más o menos lo entienden, o más cerca del sentido que le da a la escuela francesa a la palabra epistemología, ¿no? Metodología como la construcción propia del conocimiento científico, ¿sí? Es un poco el enfoque que tiene esta materia. De alguna manera lo que tratamos de hacer, lo que estamos tratando hace ya casi un mes y que lo vamos a seguir haciendo a lo largo del cuatrimestre, es justamente poder reconocer cuáles son los elementos centrales o los elementos propios del discurso científico, cómo se construye ese discurso que se denomina científico, es decir, cómo se construye esto que denominamos ciencia social. Entendiendo obviamente que la economía es una de estas subdisciplinas o de esta disciplina que constituyen o que están englobadas con un conjunto de otras disciplinas que se denominan ciencias sociales. Nos referimos a la historia, a la psicología, a la sociología, etcétera, etcétera. Es un conjunto, un abanico de disciplinas que conforman lo que se denominan ciencias sociales. Entonces, todos nuestros trabajos van a estar vistos en una línea general, puesta la mirada sobre la discursividad propia de las ciencias sociales y después intentando particularizar en la medida que el tiempo nos permita en los componentes esenciales o propios de la economía como una ciencia social. En este marco, digamos, de analizar el discurso, la discursividad científica o este conjunto de palabras, de hechos que denominamos ciencia, hemos determinado que el aspecto esencial o uno de los aspectos esenciales, de los aspectos centrales a la hora de poder entender qué es una ciencia y la ciencia social en particular, tiene que ver con el análisis del lenguaje. Es decir, la ciencia necesariamente se expresa a un nivel lingüístico, es decir, la ciencia necesariamente es intersubjetiva, ¿sí? Pretende un conocimiento que sea aceptado por una comunidad de personas, una comunidad de sujetos que se denominan a sí mismos o que se reconocen por el conjunto social como científicos. Entonces necesariamente tiene que ser intersubjetiva. Y la base de esa intersubjetividad es lingüística, la base de esa intersubjetividad es el lenguaje, es decir, nos comunicamos con los otros, comunicamos nuestras ideas a partir del lenguaje. Y es más, y esto ya tiene que ver más con otra disciplina, que es la filosofía, y específicamente con la filosofía del lenguaje, que va mostrando cómo en realidad no solamente la base el lenguaje constituye la base propia de la comunicación intersubjetiva, sino que el lenguaje constituye la base propia del razonamiento. Es decir, no solamente me comunico en un lenguaje, sino que también pienso en un lenguaje, construyo conceptos a partir de los lenguajes. Es imposible pensar sin un lenguaje. Es decir, lenguaje y pensamiento se unifican en un punto, en el punto de origen, en el punto de partida. Entonces consideramos que para empezar a hablar acerca del discurso científico es necesario, es imperiosamente necesario que podamos ir aclarando esto que denominamos lenguaje, es decir, poder analizar o estudiar cómo se compone, cómo se estructura o cómo funciona esto que es el lenguaje que va a servir para
o qué es la base de la discursividad científica, que es lo que vamos a tratar de analizar en las sucesivas unidades. Entonces, toda esta primera parte está destinada al análisis del lenguaje. Y vamos a dar ya el primer paso, que es lo que se refleja con el trabajo número 4, que es cómo a partir del lenguaje vamos construyendo una discursividad y cómo esa discursividad tiene algunas connotaciones para el conocimiento científico y tiene otras connotaciones para el conocimiento cotidiano, y esta división que hemos hecho y sobre la cual ya tienen material en la primera unidad. Lo que apuntamos con el trabajo número 4 es poder fijar algunos conocimientos propios de uno de los elementos centrales a la hora de elaborar un discurso científico, que es la definición. Es decir, básicamente uno de los elementos fundamentales de cualquier discurso científico es la posibilidad de definir cosas, de definir situaciones, de definir conceptos. De alguna manera sería, si ustedes quieren, incluso la base de cualquier conocimiento, poder definir los elementos con los cuales va a operar para poder después llegar a definiciones más complejas acerca de lo social, acerca de la realidad en sus distintas manifestaciones y acerca de la realidad, lo que a nosotros nos interesa como economistas, de la realidad propia del discurso económico. Es decir, bueno, para empezar a pensar la realidad en términos económicos, necesariamente primero tenemos que definir qué es la realidad, qué es la economía, cuáles son los instrumentos propios de la economía como ciencia para abordar esa realidad o para abordar esos fenómenos que se denominan fenómenos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento que deberíamos tener bien en claro es la definición. De hecho, el trabajo práctico número 4 tiene ese título, ¿no? Es decir, instrumentos del saber. ¿Cuáles son los elementos, las herramientas con las cuales contamos para poder construir un saber científico-social, en este caso un saber económico? Entonces, la propuesta es poder clarificar en el primer punto los elementos de una definición. ¿Cuáles son los dos elementos que componen una definición? ¿Alguno ha podido avanzar en este primer punto? La idea es, les repito, es algo que vamos usando todas las clases, es por lo menos ver uno de los ejercicios que ustedes tienen por cada punto, entonces más o menos tenemos una idea general de qué se trata el trabajo en general. Una idea general de qué se trata el trabajo. ¿Alguno ha podido avanzar con el punto número 1? En el que hay que definir el definiendum y el definiens. Bien, perfecto. El primer ejercicio tiene por finalidad justamente poder analizar o aislar, identificar, no me salía la palabra, poder identificar cuáles son los elementos propios de una definición, que son esos que vos acabas de nombrar, el definiendum y el definiente. ¿Te animás a comentarnos qué son cada uno de los elementos, justamente a definirnos cada uno de esos elementos? ¿Qué sería el definiendum y qué es el definiens? El definiendum es lo que vamos a definir y el definiens es la definición en sí de ese. Propiamente dicha. Perfecto, genial. Esa es la idea. ¿Sí? Toda definición tiene dos elementos. Esos dos elementos son el definiendum, que es aquello, como bien lo dijo Valentina, aquello que se va a definir, o el concepto desconocido, si se quiere, y el definiens es la definición propiamente dicha, es decir, ese conjunto de palabras que van a explicar a qué realidades se aplica o qué realidades connota ese definiendum. ¿Sí? Eso es lo que sabemos por la teoría no, nos dice eso. Ahora en la parte práctica lo que se les propone son una serie de definiciones en las cuales hay que identificar justamente estos dos
elementos. Por ahí estamos acostumbrados a la definición propia de diccionario, donde la cosa está sumamente más sencilla. Es decir, tengo una palabra, 2 puntos y tengo el concepto, que es el definiendum, y 2 puntos y tengo la definición al lado. Ahí no hay vuelta. Pero, por lo general, obviamente, esto no ocurre en los textos científicos, en los papers, en las comunicaciones, en los libros con los cuales nosotros vamos estudiando, sino que allí no aparece la palabra, 2 puntos y la definición, sino que definiendum y definiens aparecen de alguna manera mezclados o contextualizados dentro del texto. Entonces sirve siempre tener bien en claro qué es lo que se está definiendo y de qué manera se define, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo primero que se les pide es lo primero que se les pide analizar es: liberalismo clásico es una teoría económica basada en la no intervención del Estado. Bien, ¿alguien ha podido resolver eso? ¿Ha podido identificar allí definiendum y definiens? Sí, liberalismo clásico sería definiendum, y es una economía, y es una teoría económica. Sería definien. Perfecto, así es, ¿sí? Lo que se va a definir es justamente la idea del liberalismo clásico. Fíjense aquí cómo la idea del definiendo, o sea, aquello que se va a definir no simplemente es un término simple, se puede ser un término compuesto, como es en este caso, compuesto por 2 palabras, el liberalismo clásico, es decir, no solamente el liberalismo, sino en su acepción clásica o en su acepción original. Perfecto ahí, Mariana. Bien. La segunda, que es cortita: la remuneración de los empleados en relación de dependencia haberes. Esto está sacado, así extractado de un manual de economía. Profe, en este caso sería definiendo. ¿Cómo? ¿Qué sería lo que se definiría ahí? Por lo tanto, el definiendum. Haberes. Haberes, perfecto, ¿sí? A veces por la escritura propia por el estilo propio de escritura del autor, como en este caso venía escribiendo, entonces escribe, bueno, la remuneración de los empleados en relación de dependencia, punto, haberes, ¿sí? Hace una inversión ahí porque es su estilo de escritura, pero perfecto, es decir, el haberes es lo que se está definiendo, por lo tanto es el definiendum, el resto el definiendo. Bien. El tercero, se los leo y alguno me dice si lo pudo completar. Se refiere al conjunto de bienes, el patrimonio, de una persona o institución, adquiridos por medios propios, por herencia familiar o por donación, que son susceptibles de estimación económica. Ahí sería el patrimonio definiendo. Perfecto. ¿Y lo que está antes y después? El resto, el definiendo. Formaría parte del definiendo. Exactamente, aquí aparece el patrimonio entre 2 definiendos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Esto yo les decía, los trabajos están pensados en una lógica de complejidad creciente, es decir, los primeros trabajos son muy sencillos, de hecho este trabajo es muy sencillo, y después, bueno, a medida que vamos incorporando algunas nociones, los trabajos prácticos también van a ir complejizándose un poco. Aquí la idea es que podamos reconocer que cuando nos enfrentamos a un texto, a un texto científico, ya sea de comunicación, un paper o de divulgación, la característica que tenga a un manual, siempre hay que poder identificar cuál es el elemento, es decir, forman parte casi inclusive, que seguramente ustedes usan esto sin llamarlo definiendo, en sus técnicas de estudio, y bueno, ¿cuál es el concepto? El concepto está aquí. Ahora, la definición de ese concepto puede estar antes, después, en otro párrafo del texto, pero la idea es poder definir es poder identificar justamente cómo se construye el razonamiento y la discursividad científica o teniendo como base, como sustrato, como fundamento a la definición. Entonces la importancia de poder identificar bien el definiendum para poder después encontrar a qué realidad esa definición
está haciendo referencia. ¿Sí? Perfecto, esto estaba súper sencillo, lo pudieron resolver bien. Vamos al ejercicio número 2, que supone la clasificación, es decir, obviamente, las clasificaciones tienen este esquema general de definiendo un definient, pero después hay distintos tipos de definiciones. Es decir, la ciencia utiliza diferentes maneras de definir un objeto o de definir las realidades a las cuales se aplica un concepto. Entonces, también es importante poder distinguir cuál es el tipo de definición que se está haciendo en ese caso. Simplemente para más o menos aclarar el panorama, esto ustedes ya lo vieron, ya lo tienen disponible en el material y lo han visto seguramente en la clase práctica. Hay dos tipos de definiciones, las designativas y las denotativas. Dentro de las designativas hay como subespecies o subtipos de definiciones designativas, y también dentro de las denotativas hay por lo menos 3 subtipos, ¿sí? ¿Alguno lo tiene por ahí claro y me lo quiere comentar? ¿Cuáles serían las definiciones designativas? Nombrármelas nomás, después vamos a analizar las que tenemos en el trabajo. Las designativas, profe, serían esenciales, estipulativas, teóricas, operacionales, funcionales y condicionales, creo que. Y condicionales, perfecto, bien. ¿Y las denotativas? Etimología, enumerativa y ostensiva. Las etimológicas, exactamente. Si cada una tiene su particularidad. Perfecto, entonces tenemos en claro eso, ¿sí? Si bien el esquema de la definición es siempre el mismo, siempre va a haber algo que se va a definir y después el definiense, es decir, se va a aclarar a qué realidad hace referencia el definiendum, que es el definiense, y bueno, a qué realidades aplica este concepto. Entonces, si yo digo, vamos al ejemplo anterior, si yo digo liberalismo clásico, ahí tengo un concepto. Ahora, ¿a qué realidad aplica ese concepto? ¿Qué ámbito, qué parte de lo real me referencia, me connota ese concepto? Bien, la definición me dice que el liberalismo clásico me refiere a la teoría económica que sostiene como base fundamental o pilar para el buen desarrollo de una economía la no intervención del Estado en el fenómeno económico, ¿sí? Entonces ahí se aclara el panorama. Bien, este concepto, liberalismo económico, aplica a este ámbito de la realidad, a un ámbito teórico, ¿sí? Ahora bien, ese es el esquema general, el esquema de cualquier definición, es decir, o los elementos más básicos de cualquier definición. Ahora, de acuerdo a lo que cómo se haga esa definición, después podemos clasificar a las definiciones en dos tipos, designativas y denotativas, y a la vez esas definiciones las podemos subdividir en un conjunto o una serie de conjuntos que son los que acaba de mencionar la compañera, ¿sí? Ahí vamos a ver una, si les parece, y pasamos al otro punto porque estamos como ya cerca de las 7 menos 10, deberíamos ir cerrando, pero bueno, vamos a quedarnos un poquito más en todo caso, atendiendo a que tuvimos algunas dificultades, por lo menos vamos a llegar hasta las 7, ¿sí? Hay una definición, por ejemplo, la palabra economía, dice, palabra que proviene del griego oikos, familia, casa, y nomos, ley, gobierno, administración. ¿Qué tipo de definición sería esa? Etimológica. Etimológica. Claro, es una, a ver, no, primero es una definición denotativa, ¿sí? Dentro de las denotativas es etimológica, ¿sí? Les aclaro porque después por ahí en un examen ponen directamente etimológica y por ahí no, el docente, según el criterio que tenga de corrección, puede decir, no, está mal, es una denotativa etimológica, o yo por ahí cuando me toca corregir este tipo de cosas, por ahí, bueno, si el punto tenía asignado, no sé, 0,50, bueno, le damos 0,25. Sí, Alondra, te escuchamos. ¿A qué oración se refiere? No la escuché muy bien. A la segunda definición, la definición de economía, que dice,
palabra que proviene del griego Ok. oiko, Ahí la familia, vi. casa, y nomos, ley, administración, ley, gobierno, administración. ¿Sí? En este caso es una definición denotativa. Dentro de la denotativa corresponde al grupo de las etimológicas, que tienen por característica definir a la palabra según el origen lingüístico que tiene esa palabra. Obviamente no agota las posibilidades de definir la economía. Yo podría, no sé, decir, bueno, otra definición de economía. Bueno, la economía es una disciplina que se ubica dentro de las denominadas ciencias sociales, que se encarga del estudio de los fenómenos que tienen que ver con el intercambio de productos o con la producción de bienes y su intercambio destinados a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Acabo de juntar 10 definiciones de economía que tenía en la cabeza y más o menos armé esa. Bueno, esa sería otra definición de economía, ¿no? No sé si me explico, es decir, todas las palabras son susceptibles de ser definidas de diferentes maneras, lo cual no quiere decir que estén mal, simplemente que apuntamos a algo. Ahora, ¿qué es lo que me va a dar la corrección o incorrección de la definición? Y esto ya no solamente cuando nos vamos a enfrentar a un texto académico, sino cuando nosotros vamos a producir un texto académico, siempre hay que pensar cuál es el tipo de definición que más que más se acerca a los objetivos que yo tengo a la hora de redactar o al contexto en el cual yo estoy redactando. Es decir, si yo pusiese, no sé, esta definición de economía en un texto destinado a estudiantes del ingreso de un cursillo, no sé si ustedes tienen cursillo de ingreso a la carrera, pero suponiendo que tuviesen cursillo de ingreso a la carrera, es decir, bueno, en el cursillo de ingreso yo pusiese esta definición de economía, no estaría mal. ¿Por qué? Porque empezaría a introducir a los estudiantes y a las estudiantes noveles a un discurso a partir de la etimología de la palabra. ¿Por qué? Porque yo de ahí puedo derivar que si economía viene de familia, casa, es decir, de oikos, que es familia, casa, y de la palabra nomos, que quiere decir gobierno, dirección, bueno, es decir, cómo sería la dirección o la organización de una casa. Bueno, y ahí entonces puedo empezar una discursividad introductoria en función de que la economía hace referencia a la organización de bienes y construir una definición más compleja sobre el final. No sé si me explico. Ahora, si yo estoy escribiendo un texto destinado para un posgrado en organización, supónganse, esta definición etimológica de economía no tiene mucho sentido. Es decir, la definición de economía que yo voy a tener que dar va a tener que ser mucho más compleja, mucho más elaborada. ¿Por qué? Porque el público al que está destinado tiene ya una formación suficiente como para poder acceder desde otros lugares. Es decir, la definición siempre es el punto de acceso a la discursividad. Lo genial o lo interesante para aquellos que nos ocupamos de esto es que la definición también es el punto final de la discursividad científica, es decir, es el punto en donde mostramos la realidad, una realidad mucho más compleja, si se quiere, a partir de poder desmenuzar cuáles son sus dimensiones, ¿no? No sé si me explico. Entonces, bueno, tengo esta definición aquí de economía, que es una definición etimológica. Puedo tener otra. ¿Cuál de las dos está bien o mal? Bueno, eso me lo va a decir el contexto, es decir, en qué contexto estoy usando esa definición de economía, ¿sí? Bueno, ya que nombré vamos a la anterior, a la que está primero, ya que nombré la palabra organización. Ahí aparece una definición de organizaciones que dice: Donnelly Gibson sostiene que son entidades que permiten a la sociedad perseguir las aspiraciones que no pueden alcanzar los individuos por separados. ¿Alguien pudo? Eso sería designativa teórica. Esa sería designativa, exactamente. Sería designativa teórica. Genial. ¿Te animás, Mariana, ¿no?, a contar por qué, cómo llegaste a esa idea? ¿Por qué es designativa y por qué dentro de la designativa es teórica?
porque en la parte de teoría dice que lo teórico recurre exclusivamente al vocabulario de una teoría determinada. Y eso es como que está tal cual dice una definición. Claro, es decir, para decir a qué ámbito de la realidad aplica este concepto, me lo remite a una discursividad o a un discurso estrictamente teórico, ¿sí? Son fáciles de identificar muchas veces en el sentido en que, como en este, por ejemplo, parece, según tal autor o según la teoría general de las organizaciones, organización es tal cosa, o según la teoría de las organizaciones de fulano de tal, ¿sí? Siempre están referidas a un marco teórico, a un autor o a una escuela. Perfecto. Vamos a la definición de proletariado, por ejemplo. Y después sí ya pasamos al siguiente punto, ya estamos sobre las 7, ¿sí? Dice, proletariado es la clase social que solo dispone de su fuerza de trabajo para vender en el mercado. ¿Qué tipo de definición sería esta? Designativa esencial. Perfecto. ¿Por qué, Alondra? Contanos. Es designativa porque apuntan a la comprensión del término y es esencial porque el término es reducible a dos o más propiedades. Bien, Se sí, puede definir por género próximo o diferencia específica. perfecto, Género próximo exactamente. comprende varias especies reunidas en una clase y la diferencia específica permite distinguir entre una especie y otra. Perfecto, a eso quería llegar. Sí, la esencial se supone es una, si ustedes quieren, de las definiciones más buscadas porque van derecho a la comprensión o a un ámbito de la realidad específica. Es decir, en un texto, cuando ustedes escriben un texto, deben procurar dar definiciones esenciales. A veces no es fácil porque el fenómeno a abordar es sumamente complejo. Entonces, por ejemplo, la definición de economía es compleja de una definición esencial. Entonces vamos generando como otros tipos de definiciones para ir acercándonos desde otros lugares al fenómeno que estoy queriendo definir o al fenómeno que estoy queriendo estudiar o contar sobre lo que estudié. En este caso, la definición esencial apunta a asignar directamente, perdón, o a apuntar, apuntar, qué mal construido esta idea de hacer, apunta a que se visualice concretamente un aspecto de la realidad, como circunscribiendo al género próximo y es decir, al género al cual corresponde esa realidad y a cuál es la diferencia específica, es decir, dentro de ese género, a qué ámbito específico corresponde. En este caso, ¿cuál sería el género proletariado? Es decir, ¿qué es el proletariado según el género que me define esta definición? ¿Qué es el proletariado? ¿Una qué? Es una clase Una social. clase. Exactamente, eso es una clase social. Ahora, ¿es la única clase social que existe? No creo que No, hay otras clases sociales. Por ejemplo, que es desde donde está escrito evidentemente esta definición dentro de las teorías socialistas o marxianas, digamos, aparece la distinción en la sociedad, la distinción de la sociedad en dos clases fundamentales, en el sentido de que son dos clases que después se pueden subdividir en otras clases, de acuerdo a la relación con la propiedad de los medios de producción. Si uno dispone de los medios de producción, forma parte de una clase social, que es la burguesía, y si uno no dispone de la fuerza si no dispone de los medios de producción, forma parte del proletariado, que ahí está lo que se denomina diferencia específica. Es una clase social, ¿qué es el proletariado? Una clase social. Bien, ¿y cuál es la diferencia específica? Es decir, ¿cómo yo diferencio al proletariado de las otras clases sociales que sé que existen? Bien, porque es la clase social que solo dispone de su fuerza de trabajo para venderla en el mercado. ¿Sí? La esencial funciona de esa manera, definiendo por género próximo y diferencia específica. Yo podría hacer una definición etimológica de proletariado, decir, bueno, que el proletariado es una palabra que viene de un término
anterior, que es prole, que hace referencia a la descendencia. Pues, puedo construir otra definición y estaría bien, digamos, pero reitero, siempre es, por lo menos a nivel aspiracional, poder dar definiciones designativas esenciales, ¿sí? Perfecto. Vamos a la 3 y en todo caso cerramos, ahí estamos ya sobre la hora de cierre. Ahora bien, construir una definición es difícil en el sentido de que justamente tiene que quedar claro qué es lo que estamos nombrando con ese término. Entonces siempre hay algunos errores que son muy frecuentes y que hay que evitar en una definición. Hoy yo, por ejemplo, cuando estaba pensando, bueno, no la tenía armada, quizás hubiese convenido que yo la tuviera ya armado, otra definición de economía. Una de las cosas que se me vino primero a la cabeza era, bueno, la economía es una subdisciplina o es una disciplina de las ciencias sociales que estudia los fenómenos económicos. Después yo dije, no, allí hay un error. ¿Alguien se anima a decir o alguien puede identificar cuál sería el error dentro si yo defino a economía como la ciencia que estudia los fenómenos económicos? Puede ¿Qué ser error hay? puede ser que usted ¿Cómo? puede ser que usted dijo subdivisión y en realidad es una ciencia económica. Profe, No, en porque ahí realidad es más por lo económico. yo me estaba refiriendo a que es una subdivisión dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Perdón, Alejandra, ¿qué decías? Que está definiendo economía, pero dijo económicos en la misma definición. ¿Cómo se llama ese error? Es una definición, ahí está, Agustina lo menciona en el mensaje, es circular o tautológica, es decir, yo defino, es decir, en el definiens, aparece el mismo término que aparece en el definiens, es decir, defino un término utilizando el mismo término a definir. Entonces, cuando yo intento avanzar, es decir, el conocimiento científico se basa por la necesidad siempre de ir avanzando hacia a la generación y a la comprensión, a la aprehensión de mayor conocimiento. Entonces, cuando yo intento comprender más, me termino encontrando con aquello mismo de lo cual partí. Por eso dice que es tautológica o circular. Es decir, si yo defino a la economía como la disciplina que estudia los fenómenos económicos, uno diría, bueno, ¿cuáles son los fenómenos económicos? Bueno, los fenómenos económicos son los fenómenos estudiados por la economía. Es decir, caigo en una definición tautológica que no genera nuevo conocimiento, no me aporta conocimiento. El sentido está en eso, en si aporta o no conocimiento. Entonces hay una serie de errores que se pueden identificar, que son frecuentes y que hay que tratarlos de evitar cuando uno va a escribir o a comunicar una idea, y que uno también tiene que reconocerlos cuando por ahí se encuentra, porque por ahí uno se encuentra en libros o en artículos con definiciones, uno dice, aquí hay un error, se está definiendo mal. Vamos a ver algunos de los ejercicios que están propuestos aquí. Son todas definiciones que tienen algún error. Lo que se les propone es que ustedes puedan encontrar ese error, ¿sí? La primera dice, definiciones. Es el modo en la que se definen los conceptos u objetos. ¿Cuál es el error en esa definición? Tautológica. Exactamente, es el mismo que recién yo había mencionado. Es una definición que es tautológica. Fíjense que dice que las definiciones es el modo en que se definen los conceptos o objetos. Es decir, utilizo el mismo término inclusive. A ver, aquí hay una cuestión. Para que sea tautológica no tiene que aparecer el mismo término en su misma dimensión, es decir, pero puede aparecer conjugado de otra manera. En este caso estoy diciendo que la definición es la manera en que se definen las cosas. Claro, dice. Definen. Claro, yo no accedo después de leer esa definición, yo no accedo a un
a un nuevo conocimiento, quedo entrampado de nuevo o quedo en el mismo estado de desconocimiento, de no saber del cual había partido. Por eso se dice que es tautológica o circular, no me permite a mí avanzar hacia un grado de mayor conocimiento. ¿Sí? Mercado, vamos a la siguiente. Mercado es el lugar físico geográficamente delimitado donde se encuentran compradores y vendedores. ¿Hay algún problema con esa definición? Es muy No es físico. estrecha. Es muy estrecha, exactamente, es muy estrecha. Ahí vamos a otra regla, si ustedes quieren, de las definiciones, que de hecho en el material que ustedes tienen aparece así, como reglas de la definición. Es decir, no puede ser tautológica, no puede ser amplia, no puede ser muy estrecha y no puede estar expresada en términos negativos, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir que no pueda ser muy estrecha? Es decir, tiene que procurar ser lo más específica posible, pero sin dejar por fuera de la definición, es decir, el definiens no puede dejar por fuera elementos que también le corresponden al definiendum. No sé si me explico. Es decir, siempre es un juego entre definiendum y definiens. El definiendum es el concepto que yo voy a tratar de explicar. Es decir, que yo voy a tratar de determinar a qué aspecto de la realidad se refiere. Y el definiendum es aquello que me explicita a mí cuáles son los puntos de la realidad sobre los cuales se aplica el definiendo. Perfecto lo que dice ahí en el chat Roberto. ¿Por qué es muy estrecha esta definición? Porque excluye otro tipo de mercados. Es decir, cuando te dice es el lugar físico geográficamente delimitado donde se encuentran compradores y vendedores. ¿Está mal esa definición? No. Mercado es eso. Ahora, ¿cuál es el problema con esa definición? Que mercado también son otras cosas. Es decir, puede ser un lugar no físico. Hoy en día puede ser un lugar virtual. Es decir, puedo comprar y vender en un lugar no físico, en un lugar no existente físicamente, que es decir, que está compuesto por un montón de datos y de relaciones, de descargas eléctricas, redes, etcétera, etcétera. Es decir, no es un lugar físico. ¿Tiene un sustrato físico? Sí, necesitaré de un dispositivo de anclaje, pero el mercado no es físico. Es decir, comprar y vender valores a través de Internet, no existe un lugar físico. No sé si me explico. Es decir, hay otros tipos de mercado. Entonces, en este sentido, bueno, claro, ahora esta es una definición vieja, digamos, pero ahora se nota mucho más, claro, digo en el sentido de lo que dice Agustina en el chat, esta definición con las criptomonedas justamente carece totalmente de sentido. Es decir, hay un lugar en la web, Claro, lugar no es solo físico, un lugar físico, sino virtual también. puede ser virtual también, exactamente, ¿sí? Donde se encuentran compradores y vendedores, ¿no? Hay lugares virtuales donde se encuentran compradores y vendedores, ¿sí? Por eso ahí está el problema con esta definición, que si bien no está mal, perdón, que sí está mal, si bien no es falso lo que dice, eso es lo que quería decir, no es falso lo que dice, pero sí es muy estrecho, ¿sí? Porque deja fuera otras realidades que también están comprendidas dentro del término mercado. Bien. Vamos a la siguiente, dice, la definición de población objetivo. Es un grupo humano. ¿Está bien? ¿Está mal? Es muy Muy amplia. amplia la definición. Exactamente, es muy amplia. Es decir, población objetivo, es un grupo humano. Bien, no está mal. Ahora no me dice nada. Como que si yo, digamos, trato de mantener el mismo ejemplo como para ver cómo funcionan, digamos, las definiciones. Si yo dijera economía, es una ciencia. Ah, bien. O sea, estamos en problemas, digamos, porque no me aporta nada. Es decir que la economía es una ciencia y no me aporta nada. ¿Por qué? Porque no me genera ningún tipo de conocimiento. Ahora, si yo digo que es una ciencia social que se ocupa de estudiar las relaciones entre productores y consumidores para poder optimizar el intercambio de productos con el fin de satisfacer las necesidades humanas, bueno, ahí estoy con una definición
más extensa, más amplia, más compleja de economía que incorpora diferentes elementos, pero que, digamos, a cambio de esta mayor complejidad, lo que me está dando, lo que me está generando, es acrecentando mi conocimiento. Ahí sí, digamos, hay un movimiento desde el punto en el cual yo inicié, es decir, arranqué en un punto A de desconocimiento o de conocimiento de ciertas cosas y estoy en un punto B de mayor conocimiento, de mayor enriquecimiento, de mayor complejidad en el que me encontraba anteriormente. ¿Sí? Es decir, bueno, si yo digo que la economía es una ciencia, no está mal, pero no me está aportando nada. Necesito darle más elementos. Lo mismo aquí cuando decimos población objetivo. Es un grupo humano. Ah, bien, listo. No me decís nada. Entonces, está mal en el sentido de que es muy estrecha. Bien, capitalismo. Es el rostro de la opresión de miles de almas condenadas al suplicio. ¿Qué les parece esta definición? Expresada en lenguaje metafórico. Exactamente, está en ese, bien, ahí Roberto también lo mencionó en el chat, está expresada en un lenguaje metafórico. No está mal, pero, no sé, pienso cuando alguien da una definición, no tiene que ver con la ciencia económica, pero se me vino a la cabeza, hace poco escuchaba una definición de chamamé, decía que el chamamé es un suplicio o es un rezo que se baila, retomando una vieja definición de tango que decía que es un lamento que se baila, es una tristeza bailada también, digamos, decían como el chamamé es un rezo que se baila, es un suplicio que se baila. Es decir, fantástico, es una definición hermosa de lo que es esta danza, que es el chamamé, fantástico. Ahora, funciona dentro de un marco de metáforas que servirá justamente para un contexto de habla en el que se esté utilizando un lenguaje poético. Ahora, esa definición a mí no me sirve si yo estoy en una clase en la que estoy tratando de entender o de situar al chamamé dentro de un conjunto o entender dentro de qué grupo o subclase de danzas se escribe. No sé si me explico decir. Entonces, aquí también es donde las definiciones tienen que ver con el contexto. Sí, Alondra, te escuchamos. Yo creo que para nosotros, o sea, los correntinos, entendemos esa definición, pero hay gente que no conoce, entonces decir que es el rezo de la danza, no lo van a entender. Para nosotros sí, porque ya lo conocemos en 1.000.000 de definiciones, pero para alguien que no conoce esa danza, queda medio inconcluso, no te dice nada. En sí. Exactamente, no te dice nada, claro, cuando es totalmente acertado lo que decís. Sí, Martín. Es más una apreciación subjetiva que una definición objetiva. Es que es justamente tanto a lo que está definiendo y como al sujeto. Exactamente, que es lo que exactamente es una expresión subjetiva, por eso es un lenguaje metafórico o poético. Funciona, como dice Alondra, para aquellos que ya conocen el fenómeno y los remite a cierta sensibilidad subjetiva. Entonces, cuando vos escuchás que el chamamé es un suplicio que se baila o es un rezo que se baila, vos te imaginás a la pareja de paisanos bailando el chamamé, ese chamamé arrastrado, como se dice, ese chamamé claro, sí, bailando arrastrado, lento, exactamente, ese chamamé hasta casi llorón, digamos, en el sentido de que arrastran, casi de lamento. Y yo sé, claro, es hermosa la definición. Ahora, como dice Alondra, para alguien que no conoce el baile, no le dice absolutamente nada. Entonces, vuelvo a lo mismo, no aporta en términos objetivos, como dice Martín, no aporta en términos objetivos, por lo tanto, no nos permite movernos hacia grados de mayor conocimiento o hacia grados de un conocimiento más complejo.
¿sí? Ahora, si yo digo que el chamamé es un estilo musical que tiene una danza asociada que se practica en, no sé, la zona nordeste de Argentina y que tiene ciertas características de notas musicales, describo cuáles son las características musicales, veo que se baila por parejas, ya lo describo, ahí sí. Si hay alguien que no conoce, que nunca lo escuchó, entiende, sí, se hace con estos tonos, se baila de esta manera, conoce de qué se trata. Es decir, y el fin de la definición es justamente que quien la utiliza, digamos, quien la va ¿sí? Quien se acerca a una definición, conozca de qué se trata, conozca de qué realidad estamos hablando. Así también reitero, yo trato de ir poniéndonos en el lugar de el lector de una definición, pero también de generador de una definición. Es decir, cuando vamos a generar una definición, este es un error como muy común, digamos, apelar, como dice Martín, que utilizó muy bien la terminología, apelar a la propia subjetividad, es decir, a lo que a mí esa definición me está diciendo, cuando que en realidad yo tengo que tratar de apelar a la intersubjetividad, es decir, tengo que tratar de que el otro entienda a qué realidad yo estoy refiriendo. Entonces, cuando yo digo que capitalismo es el rostro de la opresión de miles de almas condenadas al suplicio, si yo estoy hablando con un grupo de estudiantes de economía que ya, digamos, que ya conocen de teoría económica o con un grupo de estudiantes que ya ha cursado sociología, entonces se entiende esta discusión entre capitalismo, marxismo, socialismo, yo entiendo a qué hace referencia, entiendo de dónde están diciendo esto, ¿sí? Pero si yo no formo parte de ese código lingüístico, quedo totalmente afuera y no me dice nada. No sé si me explico, objetivamente no me dice nada. Ahora, si yo digo que el capitalismo es el sistema económico que basa la producción en la propiedad privada del capital o en la propiedad privada y en la fluctuación libre del capital, bueno, tengo algunos elementos ya por lo menos para ordenar un poco más en mi cabeza de qué se trata el capitalismo, ¿sí? Vamos a la última definición que tenemos y con esto cerramos y en todo caso después podemos seguir charlando si es que algo no quedó claro. Dólar, moneda que no es un euro. ¿Qué problema tiene esa definición? ¿Está expresada en términos negativos? Sí, bien, ahí justo Mariana y Alondra lo dijeron al mismo tiempo. Se define en forma negativa. Eso también es otro error que no solo, digamos que, por lo menos yo lo he escuchado y lo mismo lo he utilizado muchas veces en términos, sobre todo en la cotidianidad, digamos, cuando estamos charlando tendemos a definir por lo negativo, ¿no? Es decir, no sé, una línea de, no sé, pienso cuando nos olvidamos de alguna definición, no, este no, el que no hace tal cosa, es decir, bueno, no estás diciendo nada, no sé si me explico, es decir, funciona muchas veces en el lenguaje, en el lenguaje hablado, porque tengo una reciprocidad automática con el otro, a partir de, en un juego yo puedo construir y llegar a una construcción afirmativa, digamos, correcta. Pero en el lenguaje escrito no, porque el lenguaje escrito no tiene un retorno inmediato. Entonces yo no puedo, en este caso es una cosa muy obvia, ¿no? Pero no puedo definir a dólar como moneda que no es un euro. Es decir, bueno, ¿pero por qué? Porque de nuevo no me aporta nada al conocimiento. O sea, yo no conozco nada. Sí, el dólar no es lo mismo que un euro, perfecto, pero ¿cuál es el en territorios estadounidenses y que sirve para hacer, de punto de referencia para hacer transacciones a nivel internacional? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí sí ya entiendo más bien, bueno, el dólar es una moneda que usan en Estados Unidos, pero además es una moneda que si la tengo no está mal porque también sirve para hacer transacciones a nivel internacional. Fantástico. No sé si me explico. Es decir,
Ahí es bastante fácil, bastante obvio, pero a veces hay definiciones que no están tan obviamente marcadas, pero que sí están construidas de manera negativa, y son las cosas que por ahí hay que ir teniendo en cuenta, ¿sí? Gentes, bien, hasta acá, más o menos, al parecer, si bien siempre los intercambios terminan reduciéndose a esto, a 5 o 6 que estamos charlando, pero bueno, por ahí yo sobreentiendo que el resto más o menos también va teniendo lo mismo y por eso no interviene, o más o menos va entendiendo de qué se trata. Igual obviamente la idea es que siempre participe la mayor cantidad de gente posible. Pero hasta aquí más o menos se entendió, lo pudieron ir resolviendo. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Profe, la clase que viene seguimos con este trabajo. No, la clase que viene, déjame, yo tengo entendido según el cronograma, pero lo controlo para no decir alguna cosa que no es así. La clase que viene sería el lunes 13, es así, ¿no? Sí, el miércoles no tenemos, sino que tenemos el lunes que viene, y ya iríamos con el trabajo práctico número 5, ¿sí? Y la Cualquier 4, duda se la podemos preguntar en los foros. Sí, obvio. Sí, obvio. A lo que voy es, ahora se va a subir la resolución, claro, ahí respondiendo a Agustina, Facundo, se van a subir las claves de corrección para que ustedes puedan ver si han hecho bien o no. Si quieren seguimos, yo porque por ahí siempre ya hemos pactado y todas las otras comisiones trabajan así, clases de 40, 50 minutos, y nosotros ya llevamos casi 1 hora y media. Yo por mi parte no tengo ningún drama. Si quieren, avanzamos con un poquito más rápido, yo no me detengo tanto en hacer explicaciones y vamos controlando nomás para que vean si lo han resuelto bien. ¿Les parece así? ¿Sí? Dale. Profe. Sí, profe. En el punto 5 se les da un texto, se les transcribe un texto y se les pide que extraigan una definición de allí y que la clasifiquen, que realicen la división de un término y la clasificación de los términos, que realicen la división del término conocimiento y la clasificación del término administración y matemática, ¿sí? Ahí viene el texto de Klimovsky. ¿Han encontrado en ese texto alguna definición? ¿Alguna definición, dijo, profe? Claro, porque lo primero que les pide el 5A, digamos, es que extraigan una definición, es decir, que dentro de este texto que está aquí transcrito de Klimovsky, ¿quieren que lea el texto? Podría ser: la ciencia es un acopio de conocimiento que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. Perfecto, ahí ¿Podría ser la definición? Hay una primera, está de entrada la definición de ciencia, exactamente. Ahí vamos para retomar algunas cosas que ya vimos. ¿Cuál sería el definiendum ahí? Ciencia. Ciencia. Y el definiendum, ciencia, acopio de conocimiento que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. Perfecto. Ahora después, ¿qué tipo de definiciones? ¿Teórica? Y si es de teórica, reitero, vamos a hacer bien si es Designativa teórica. Designativa teórica. Genial, bien. Hay dos tipos, designativas y denotativas. Las teóricas forman parte de las designativas, así como las etimológicas de las denotativas. Cuando vayan en un parcial, cuando vayan a corregir, cuando vayan a poner, si se les pregunta clasifiquen, tienen que hacer la clasificación completa. En este caso es designativa teórica. Perfecto. Bien. Después le dice que realicen la división del término conocimiento. Ahí justo Agustina decía que tenía algunas dificultades con eso. Allí nos metemos ya con otro tema. Sí.
Podría ser, por ejemplo, conocimiento, ciencia. Después de la ciencia, según el tipo de interés, ciencias puras y ciencias aplicadas. Y de las puras serían las leyes, las teorías, matemática, economía y derecho. Y de las aplicadas sería aplicadas prácticas o de resolución de necesidades, por ejemplo, administración, contabilidad y auditoría. Claro, bien. Digamos, ahí lo que se está, el procedimiento es correcto, digamos. La división es otra herramienta que se utiliza para el conocimiento, digamos, digamos, otra herramienta que utilizamos en la discursividad científica, justamente para aclarar, así como la definición, justamente la definición, la clasificación y la división tienen un aire de familia, diría Wittgenstein, porque tienen la misma función, la misma particularidad dentro del discurso científico, que es la de aclarar en qué sentido estamos hablando de una u otra cosa. Entonces, una forma de aclararlas es definiéndolas, y otra es dividiendo, que es una forma de clasificar, justamente de englobándolas, es decir, ir desarrollando, perdón, no me salía la palabra, es ir desarrollando todas sus aristas posibles o todas sus dimensiones posibles. Aquí lo que les pedía era que clasifiquen la palabra conocimiento, y allí, digamos, podemos apelar justamente a identificar el conocimiento con la ciencia, y después ir, según su tipo de interés, decía Lorenz, y podemos ir de acuerdo a su objeto de estudio. Es decir, bueno, el conocimiento es un tipo, es una forma de ciencia. Bien, la ciencia se subdivide, y aquí entramos con el ejercicio, en cómo podemos subdividir a la ciencia. Y aquí lo importante es también el criterio. ¿Cómo podemos subdividir a la ciencia? Bien, podemos subdividir a la ciencia según su objeto de estudio. Entonces allí aparece lo que se conoce como ciencias puras o ciencias aplicadas. Podemos utilizar otros criterios, es decir, podemos utilizarlas, reitero, según su objeto de estudio, es decir, si estudian fenómenos naturales o fenómenos sociales, es decir, perdón, no según su objeto, sino según su área de estudio, ya sea la naturaleza o la sociedad, es decir, o la interrelación de los hombres. Entonces ahí vamos a tener ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, dentro de las ciencias sociales podemos hacer una nueva subdivisión, que es una subdivisión bastante interesante que propone un historiador, Lander, que dice: según las ciencias sociales se ocupen de estudiar el pasado o el presente. Bueno, ¿cuáles serían? Entonces tenemos conocimiento, ciencias sociales, ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales, según ocupen el pasado o el presente, ¿cuáles serían las que se ocupan del pasado? La historia. Y las que se ocupan del presente, bueno, la sociología, la economía, la antropología. Entonces ahí yo tengo una explicitación del contenido de la palabra ciencia a partir de hacer uso de un instrumento, de una herramienta, que es la división, ¿sí? Es otra manera de acercarnos a las realidades que contemplan los términos, aparte de la definición, ¿sí? Después la clasificación tiene la idea de el sentido inverso, ¿sí? Es, digamos, mientras que la división tiene un fin, si ustedes quieren, de mayor complejidad, de mayor particularidad, si ustedes quieren asociarlo de manera descendente, es decir, todo lo que incluye dentro de esa palabra, la clasificación tiene el sentido inverso, de poder reconstruir hacia arriba, es decir, dónde está incluida esa palabra. Entonces, en ese sentido, el conocimiento, si ustedes quieren ir hacia arriba, no tenemos mucho más, digamos, pero bueno, que el conocimiento, si vamos hacia arriba, vamos a decir, bueno, el conocimiento es una forma de saber, es decir, y dentro de la forma de saber, bueno, ¿cómo lo clasificamos al saber? Bueno, como una acción humana, es decir, así como realizamos varias cosas los seres humanos, también accionamos a través del conocimiento, o el conocimiento como una forma de acción humana, bien, y
hacia dónde, cómo podemos clasificar a las formas de acción humana, bueno, no sé, como formas de acción, no sé si me explico, es decir, son como ir adentrándonos en el término en la medida en que lo vamos incorporando a una categoría superior, entonces entendemos de dónde nos está viniendo ese término. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe. ¿Sí? Bien, gentes. Bien, como siempre les digo cuando terminamos estas clases, estos talleres, como ustedes lo quieran llamar, la idea es simplemente poder acompañarlos en la resolución de los trabajos en la medida en que siempre es más enriquecedor que ustedes hayan resuelto los trabajos, entonces se puede dar como algún tipo de diálogo, si alguna cosa no han entendido, queda más claro, y la idea es que sea una dinámica de taller, de ir resolviendo, pero obviamente siempre que haga falta alguna explicación teórica, vamos tratando de darla, pero reitero, el objetivo es que ustedes puedan tener un poquito más claro de qué se trata esto, ¿sí? Roberto dice si hay una relación inversa entre división y clasificación. A ver, no, como relación inversa no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Porque los caminos no son de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque ahí depende del criterio de clasificación, ¿sí? Lo que sí es que hay una relación, si vos querés, de complementariedad, ¿sí? Una hace un recorrido hacia una dirección, está bien lo que aclara ahí Facundo, una hace, digamos, un recorrido en una dirección, es decir, de ir complejizando cada vez más el término, y otra hace un recorrido en el sentido de simplificación, es decir, de poder ir generando cuáles son los elementos más simples que se desprenden de esa definición. La definición lo que va a tratar de esa herramienta, la división lo que va a tratar de hacer es particularizar. La clasificación, generalizar. No es inverso porque yo no necesariamente voy a recorrer el mismo camino, pero sí se complementan. Una generaliza y la otra particulariza, ¿sí? Bien, gente, la resolución ya las tienen, perfecto. Bien. Sí, las resoluciones nosotros las vamos subiendo siempre al finalizar el día en que trabajamos, pero obviamente sabemos que ya circulan de años anteriores, etcétera. No hay ningún inconveniente con eso. Igualmente nosotros las subimos al aula para que todos las dispongan. Lo que sí siempre está la invitación a que ustedes tengan las resoluciones de los trabajos prácticos, así como se pretende que sea el uso de esta aula virtual, es decir, de manera de corroborar que la dirección en la que han avanzado en la resolución esté bien o esté mal, digamos, ¿sí? No vayan directamente a la resolución, porque si no, obviamente, no tienen, se pierden esa posibilidad de poder corroborar para sí mismos si están comprendiendo o no están comprendiendo el tema, ¿sí? Así que traten de resolverlos por sí solos, manéjense con el cuadernillo de trabajos prácticos que subimos al aula, que está limpio, digamos, que no está con las claves, y una vez que lo resuelvan, sí, ahí vayan cotejando con las claves, conéctense al aula y vamos charlando en ese sentido, digamos, pero me parece que la única manera que van a tener de poder corroborar si efectivamente han comprendido el tema es tratando de resolverlo por sí solos, ¿sí? Bueno, gentes, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, gentes, espero que tengan una buena semana y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Un abrazo grande para todos, para todas, que estén bien. Chao, chao. Profe, espere, no cierre porque se me va a cerrar y no anoté nada de los números que me pasaron. Dale, dejo que esperen un rato. Un momento, voy a sacar foto de los números que pasaron al grupo porque no... Dale. Porque si no se va a cerrar y no vi ninguno. Era
Roberto, ¿y quién más? Fabián y alguien más, los dos. Ahí está, profe, gracias. Dale, Disculpe. bien, gentes. No, no hay problema. Que sigan bien. Chau, chau.